Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. Santa Teresa de Jesús, escrito por el Padre Ángel Peña, parte 26. Sor Isabel Santo Domingo afirma que no había para ella cosa ninguna que más pena le causase que ver o saber que alguna persona hubiese hecho un pecado mortal. Y era esto de manera que algunas veces le hablaba a esta declarante, derramando lágrimas y con tan grande aflicción que en algún acontecimiento o en alguna parte se hacían grandes ofensas a nuestro Señor. La misma santa refiere un caso concreto. Llegando una vez a comulgar, vi 2 demonios con los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote, y vi a mi Señor con majestad en aquellas manos, en la forma, hostia, que me iba a dar, que se veía claro ser ofendedoras suyas. Y entendí estar aquel alma en pecado mortal. ¿Qué sería, Señor mío, ver vuestra hermosura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como amedrentados y espantados delante de vos, que de buena gana parece que huyeran si vos los dejarais ir. Dióme tan gran turbación que no sé cómo pude comulgar, y quedé con gran temor, pareciéndome que, si fuera visión de Dios, que no permitiera su majestad viera yo el mal que estaba en aquel alma. Díjome el mismo Señor que rogase por él, y que lo había permitido para que entendiese yo la fuerza que tienen las palabras de la consagración, y como no deja Dios de estar allí, por malo que sea el sacerdote que las dice. Y para que viese su gran bondad, cómo se pone en aquellas manos de su enemigo, y todo para bien mío y de todos. Entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos que otros, y cuán recia cosa es tomar este santísimo sacramento indignamente. Y cuán señor es el demonio del alma que está en pecado mortal. Harto gran provecho me hizo, y harto conocimiento me puso de lo que debía a Dios. Sea bendito por siempre jamás. Por el contrario, qué maravilloso es vivir en gracia de Dios, y morir en sus manos. Nos dice: acaeció estando yo aquí, Toledo, darle el mal de la muerte a una hermana. Recibidos los sacramentos y después de dada la extrema unción, era tanta su alegría y contento que así se le podía hablar en cómo nos encomendase en el cielo a Dios y a los santos que tenemos devoción, como si fuera a otra tierra. Poco antes que expirase, entré yo a estar allí, que me había ido delante del Santísimo Sacramento a suplicar al Señor le diese buena muerte. Y así como entré, vi a su majestad a su cabecera, en mitad de la cabecera de la cama. Tenía algo abiertos los brazos, como que la estaban parando, y díjome que tuviese por cierto que a todas las monjas que muriesen en estos monasterios, que él las ampararía así, y que no tuviesen miedo de tentaciones a la hora de la muerte. Después de un poquito, lleguéla a hablar, y díjome: oh madre, qué grandes cosas tengo de ver. Y así murió, como un ángel. El cielo. Dice el Catecismo que la comunión de vida y de amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Santa Teresa tuvo la gracia de disfrutar muchos momentos de cielo en sus éxtasis. Cuando se le aparecía Jesús o María, se sentía inmensamente feliz. Cuando veía a las almas que salían del purgatorio para el cielo, las veía con una alegría indescriptible. Pero en el cielo no todos son igualmente felices. Anota: el Señor me ha dado a entender la diferencia que hay en el cielo de lo que gozan unos a lo que gozan otros, cuán grande es. Un día, dice, fue tan arrebatado mi espíritu que casi me pareció estaba del todo fuera del cuerpo. Al menos no se entiende que se vive en él. Vi a la humanidad sacratísima de Jesús
con más excesiva gloria que jamás la había visto. Representóseme por una noticia admirable y clara estar metida en los pechos del Padre. Esto no sabré yo decir cómo es, porque, sin ver, me pareció me vi presente en aquella divinidad. Quedé tan espantada y de tal manera que me parece pasaron algunos días que no podía tornar en mí, y siempre me parecía traía presente aquella majestad del Hijo de Dios. Esta misma visión he visto otras 3 veces. San Pablo cuenta que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no puede expresar. 2 Corintios 12, 2-4. Santa Teresa podría decir lo mismo. Escribe: Vinóme un arrebatamiento de espíritu con tanto ímpetu que no hubo poder resistirle. Parecíame estar metida en el cielo y las primeras personas que allá vi fue a mi padre y madre, y tan grandes cosas que yo quedé bien fuera de mí, pareciéndome muy demasiada merced. El cielo en la tierra lo vivía cuando asistía a la misa cada día, unida a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, y a todos los ángeles y santos del cielo. La misa es ciertamente el cielo presente en la tierra, y en el momento de la comunión hacemos realidad esta unión, aunque no la disfrutemos totalmente por las limitaciones de esta vida. Ella llegó al máximo grado de unión con Dios en el matrimonio espiritual. Desposorio y matrimonio espiritual. En el libro de las Moradas, Santa Teresa habla claramente de estos 2 estados del alma. Dice al respecto: hay grandísima diferencia, y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual, como lo hay entre 2 desposados que ya no se pueden apartar. El desposorio espiritual es diferente, que muchas veces se apartan, y la unión también lo es, porque, aunque unión es juntarse 2 cosas en una, en fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí. En esta otra merced del matrimonio, no, porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Digamos que sea la unión como si 2 velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, y que el pabilo y la luz y la cera es todo uno. Mas después bien se puede apartar la una vela de la otra y quedan en 2 velas, o el pabilo de la cera. Acá, en el matrimonio, es como si, cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o la que cayó del cielo, o como si un arroyico pequeño entre en el mar, no habrá remedio de apartarse, o como si en una pieza estuviesen 2 ventanas por donde entrase gran luz, aunque entra dividida, cese todo una luz. Estando en Sevilla, recibió el don del desposorio. Díjome el Señor: ya sabes el desposorio que hay entre ti y mí, y habiendo esto, lo que yo tengo es tuyo, y así te doy todos los trabajos y dolores que pasé, y con esto puedes pedir a mi Padre como cosa propia. Parecíame lo admitía el Padre, y, desde entonces, miró muy de otra suerte lo que padeció el Señor, como cosa propia, y dame gran alivio. El matrimonio espiritual lo recibió el 19 de noviembre de 1572, estando en el monasterio de la Encarnación en el 2º año de priora. Fue después de recibir la comunión de manos de San Juan de la Cruz. Ella dice: entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha y díjome: mira este clavo, qué señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hizóme tanta operación esta merced que no podía caber en mí, y quedé como desatinada. Y dije al Señor que o ensanchase mi bajeza
o no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parecía la podía sufrir el natural. Estuve así todo el día muy embebida. Jesús le decía muchas veces, mostrándole gran amor: ya eres mía y yo soy tuyo. Y añade: estando un día en el convento de Beas, Jaén, me dijo nuestro Señor que, pues era su esposa, que le pidiese, que me prometía que todo me lo concedería cuando yo le pidiese. Y por señas me dio un anillo hermoso con una piedra modo de amatista, mas con el resplandor muy diferente de acá, y me lo puso en el dedo. Un día Jesús le dijo que no dudase que haría lo que le pidiese. Él me prometía que ninguna cosa le pidiese que no la hiciese, que ya sabía él que yo no pediría sino conforme a su gloria, y que así haría esto que ahora pedía, de dar vista a un ciego, que no dudase de esto. No creo pasaron 8 días que el Señor tornó la vista a aquella persona. Esto supo mi confesor luego. Ya puede ser no fuese por mi oración, mas yo, como había visto esta visión, quedóme una certidumbre como por merced hecha a mí, y di a su majestad las gracias. Otra vez estaba una persona muy enferma de una enfermedad muy penosa, que por ser no sé de qué hechura, no la señalo aquí. Era cosa insoportable, lo que hacía 2 meses que pasaba, y estaba en un tormento que se despedazaba. Fuele a ver mi confesor, y húbole gran lástima, y díjome que en todo caso le fuese a ver, que era persona que yo lo podía hacer, por ser mi deudo familiar. Yo fui y movióme a tener de él tanta piedad que comencé muy importunadamente a pedir su salud al Señor. En esto vi claro, a todo mi parecer, la merced que me hizo, porque luego otro día estaba del todo bueno de aquel dolor. Estaba una vez con grandísima pena porque sabía que una persona, a quien yo tenía mucha obligación, quería hacer una cosa harto contra Dios y su honra, y estaba ya muy determinado a ello. Era tanta mi fatiga que no sabía qué hacer. Remedio para que lo dejase ya parecía que no le había. Supliqué a Dios muy de corazón que le pusiese, mas hasta verlo no podía aliviarse mi pena. Fuime, estando así, a una ermita bien apartada, que las hay en este monasterio, y estando en una, a donde está Cristo a la columna, suplicándole me hiciese esta merced, oí que me hablaba una voz muy suave, como metida en un silbo. Yo me espeluzné, toda, que me hizo temor, y quisiera entender lo que me decía, mas no pude, que pasó muy en breve. Pasando mi temor, que fue presto, quedé con sosiego y gozo y deleite interior, que yo me espanté que de solo oír una voz, que esto oílo con los oídos corporales y sin entender palabra, hiciese tanta operación en el alma. En esto vi que se había de hacer lo que pedía, y así fue que se me quitó del todo la pena en cosa que aún no era, como si lo hubiera hecho, como fue después. Díjelo a mis confesores, que tenía entonces 2, harto letrados y siervos de Dios. Sabía que una persona que se había determinado a servir muy de veras a Dios y tenido algunos días oración, y en ella le hacía a su majestad muchas mercedes, y que por ciertas ocasiones que había tenido la había dejado, y aún no se apartaba de ellas, y eran bien peligrosas. A mí me dejó grandísima pena por ser persona a quien quería mucho y debía. Creo fue más de un mes que no hacía sino suplicar a Dios tornarse esta alma así. Estando un día en oración, vi un demonio cabe mí que hizo pedazos unos papeles que tenía en la mano con mucho enojo. A mí me dio gran consuelo, que me pareció se había hecho lo que pedía, y así fue, que después lo supe que había hecho una confesión con gran contrición, y tornóse tan de veras a Dios que espero en su majestad ha de ir siempre muy adelante. En esto sacar nuestro Señor almas de pecados grandes por suplicárselo yo, y otras traídalas a más perfección, es muchas veces.
y de sacar almas del purgatorio y otras cosas señaladas, son tantas las mercedes que en esto el Señor me ha hecho, que sería cansarme y cansar a quien lo leyese si las hubiese de decir. Y mucho más en salud de almas que de cuerpos. Esto ha sido cosa muy conocida, y que de ello hay hartos testigos. Luego dábame mucho escrúpulo, porque yo no podía dejar de creer que el Señor lo hacía por mi oración. Son ya tantas las cosas y tan vistas de otras personas que no me da pena creerlo, y alabo a su majestad y haceme confusión porque veo soy más deudora. Y haceme a mi parecer crecer el deseo de servirle, y avivase el amor. Y lo que más me espanta es que las que el Señor ve no convienen. No puedo, aunque quiero, suplicárselo, sino con tan poca fuerza y espíritu y cuidado que, aunque más yo quiera forzarme, es imposible.